Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Noches de Terror. Yo soy Salva Valero y tengo conmigo de regreso a Edurne Leite. Edurne, muy buenas noches. Muy buenas noches, Salva, y buenas noches también a los oyentes que nos están escuchando. Un placer estar una noche más aquí contigo. Muy contento yo también, Edurne, de tenerte de regreso por aquí por el programa. Eso es, a mantener nuestras inquietantes e interesantes charlas. Pues sí, porque la verdad es que inquietante es la historia de la que vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar de una familia, la familia Jamison. Una familia que quizás si viéramos fotografías, ¿verdad, Edurne? Poco se alejaría de una familia convencional, pero con un oscuro secreto y un desenlace lleno de misterio que vamos a ir poco a poco intentando averiguar en este programa. Además, luego a continuación estará con nosotros Silvia, que nos va a hacer un recorrido por las universidades más encantadas del mundo. Pero bueno, eso será un poquito más tarde. Ahora vamos a sumergirnos en esta historia que estoy convencido que a los seguidores de Noches de Terror les va a cautivar. Edurne, ¿cómo empieza este misterio o esta familia misteriosa? Pues este misterio comienza pues simplemente con la descripción de los componentes de esta familia, que está compuesta por 3 miembros, que es el padre, que se llama Bobby, la madre, que se llama Sherilyn, y la niña que tienen entre los dos de 6 años, que se llama Madison. Una familia aparentemente normal de Oklahoma, de Eufaula, y más concretamente que del sitio donde residían querían buscar una parcela donde poder también asentarse y demás. Y con sus preparativos de tener que mirar la parcela, etcétera, etcétera, en una zona un poco más alejada de donde vivían, por Red Oak, en las montañas de San Bois, en también Oklahoma, pues de la noche a la mañana, en uno de un pequeño viaje que hacen a través de esas montañas, supongo que por mirar más esa parcela que querían buscar comprar, pues desaparecen. Y no se sabe nada de ellos. Y pasan unos 8 días hasta que la familia y los más allegados empiezan a darse cuenta de que no daban señales de vida, y entonces dan como la voz de alarma, y es cuando empiezan a montar ese primer dispositivo de búsqueda pues para intentar hallar a esta familia que de la noche a la mañana pues desaparece. Muy bien, entonces hasta este momento de la historia tenemos una familia que se adentra en el bosque y parece que el bosque los ha devorado. Eso es, hasta que en una de esas búsquedas que inician se encuentran con la camioneta familiar que está junto a la carretera y que no tiene a ningún miembro de esa familia dentro. O sea, se encuentran a la camioneta. Es la primera pista que localizan después de esas búsquedas que inician. Y Edurne, en esta camioneta, como nos comentas, no aparece la familia, no estaban en el interior, pero dentro de ella encontramos algo que nos pueda, no sé, dar información de lo que había ocurrido. Sí, cuando registran la camioneta, donde aparentemente no había ningún rastro de ninguna persona, sí que localizan ciertas cosas de bastante interés. Primero, el perro de la familia, que lo encuentran en un estado pésimo, casi muerto de inanición. Por otro lado, encuentran los móviles de la familia, las carteras y los carnets de identidad. También localizan pues el sistema GPS, una carta que al parecer estaba escrita por la mujer, por Sherilyn, la madre de la familia, que luego más adelante también tendrá su porqué, pero que tampoco en este momento esclarece mucho, y $32,000 en efectivo. Esto es lo que encuentran dentro de esta camioneta, pero ningún signo más que pueda dar pista de dónde puedan estar la familia. El sheriff, cuando localiza la camioneta y dan con todo esto, que aparezca dinero en efectivo que nadie ha tocado, que no haya ningún rastro, intensifican todavía más la búsqueda, pero durante los 8 meses siguientes que duran estas búsquedas no dan con nada. Y tienen que pasar 4 años, o sea, nos tenemos que desplazar del 2009 al 2013 para que un grupo de cazadores que estaba por los alrededores de donde supuestamente se perdieron la familia, o el último rastro de ellos estaba por las zonas estas de las montañas de Oklahoma, para que den con unos restos óseos mientras estaban intentando cazar unos ciervos. Y estos restos óseos casualmente eran de 2 personas adultas y de un niño, que es lo que en apariencia identificaría a la familia Jamison. Y es entonces cuando, por lógica, después de ver que aparece primero la camioneta por un lado y luego a los 4 años estos restos que estaban a 2,7 kilómetros del punto donde se había localizado la camioneta, pues empiezan a resurgir teorías para intentar dar un porqué a qué es lo que les ha pasado a esta familia. La primera de ellas, una así
así en apariencia simple y que puede parecer también lógica, que la familia se adentró en el bosque con la camioneta, pero se apearon de ella pues para mirar los alrededores o mirar la parcela que querían buscar para poder comprar, y que al parecer se perdieran y muriesen de frío en el bosque. Lo que pasa es que, fíjate, Edurne, es extraño el asunto del perro, porque creo que generalmente cuando uno tiene una mascota, pues obviamente adquiere cierta responsabilidad y sobre todo cariño. Entonces me resulta algo extraño que el perro lo dejasen en la camioneta si decidieron salir fuera o adentrarse en el bosque, lo dejaran allí y no sé, eso por ejemplo me resulta un poco extraño. Sí, a mí también me sorprendía, pero muchísimo. Y no solamente eso, sino el resto de las cosas que también se habían encontrado allí es como que no tienen lógica, porque vamos a ver, se supone que es una familia que desaparece en el 2009, o sea, el que aparezcan los teléfonos móviles ahí, los carnets, las carteras, es que es como que... Y luego el dinero, es que como que todas las cosas que aparecen ahí es como que no tienen razón de ser, y lo del perro también igual, porque que es una familia que tiene un animal y que supuestamente lo va a cuidar, si vas a salir a dar un paseo y a ver una parcela que quieres comprar, ¿cómo es que no te llevas al animal, no? Son muchas cosas que llaman mucho la atención, y es por eso que luego también surjan todas estas teorías que la gente dijo, pues a ver, por intentar buscarle un porqué a lo que le había pasado a esta familia. ¿Y qué otras teorías se comenzaron a barajar? Pues la siguiente tiene que ver con el tema del dinero, porque claro, entran a registrar la camioneta, se encuentran $32.000 que nadie ha tocado, no saben de dónde han aparecido. ¿Qué es lo que piensan? Pues que la familia estaba involucrada en un negocio de drogas que salió mal. Y claro, muchos al investigar y también por cosas que se decían de los que vivían en los alrededores, comentaban que en esa zona montañosa donde la familia Jamieson quería o buscó esta parcela, decían que ahí había muchos laboratorios clandestinos que producían metanfetamina. Entonces, por una parte pensaban que la familia bien podía estar metida en drogas porque la familia consumiera o traficase y demás, pero los más conocidos y amigos de la familia decían que era una familia normal, que no tenían que sería lógico y no sería normal pensar que estuvieran involucrados con eso, que más lógico sería pensar que se adentraron en el bosque sin querer, dieron con un laboratorio clandestino y que los que estaban allí por intentar silenciarles les mataron, pero es que también suena demasiado descabellado. Es cierto que se llegó a pensar, ¿no?, que esta familia pues consumía drogas, incluso por un vídeo, ¿no?, donde aparecía el matrimonio teniendo una actitud algo extraña, ¿no? Parecía que estaban como en trance, aturdidos, no hablaba el uno con el otro, como si estuvieran drogados, ¿no? Hay un vídeo ahí un poco extraño. Lo que pasa es que, claro, también por otra parte, familiares y amigos del matrimonio, de la familia, niegan que ellos consumieran y vamos, que jamás los habían visto en ningún tipo de actitud extraña, así como en la propia camioneta no hay ningún rastro o no encontraron ningún rastro de droga. Ahí está, no había rastros por ningún lado, entonces esa teoría no se cae por su propio peso y claro, al final los más conocidos lo único que podían decir de esta familia es que era una familia que pasaba por un estado económico precario, pero no que de ahí fuera gente que tuviese que estar metida en drogas porque consumiese o que traficase. Pero claro, la realidad es que se encontró ese dinero en la camioneta y claro, si en los alrededores había laboratorios clandestinos, tampoco es descabellado que si andaban desesperados se hubiesen metido en algún asunto con las drogas que luego no hubiese salido bien. Pero esa es otra de las teorías que también salió. Y bueno, en cuanto al vídeo, ¿tú personalmente qué opinas? ¿Crees que este vídeo es la clave de que ellos estaban teniendo un comportamiento extraño el día de su desaparición? A ver, como es una prueba, digamos, que ellos están grabados, pues es lógico que algunos pensaran que por la actitud que tenían en lo que el vídeo grabó y porque también decían que a los dos se les veía en un estado físico bastante malo, se les veía como que no estuviesen al 100% de salud, se les veía deteriorados, pues claro, la gente luego al pensar en todo esto diría, claro, pues si están en esas condiciones no va a ser que igual hayan estado consumiendo drogas o hayan tenido algún problema y por eso se justifique cómo aparecían en la grabación. Claro, tú lo ves y luego atas cabos con el tema de las drogas y te puede cuadrar, pero es que como no fue la única teoría que luego salió a la luz, pues luego se te trastoca un poco el asunto y luego ya no sabes a qué darle
más lógica. Tenemos que comentar que ese vídeo es un vídeo de una cámara de seguridad, si no recuerdo mal, de una gasolinera. Es decir, no es que el matrimonio grabase un vídeo ellos mismos, sino son imágenes tomadas de una cámara de seguridad de uno de los comercios que ellos pues visitaron. Creo que fue, ya te digo, un área de servicio. Por lo tanto, tampoco es una imagen clara y próxima a ellos para realmente determinar cosas como si realmente pues están deteriorados o están en extrañas condiciones, ¿no? Eso es, lo que pasa que la gente que igual más podía conocer a la familia, si les hicieron ver estas imágenes como Sí. prueba para ver qué podían pensar, pues tampoco, pues puedes pensar, bueno, pues aquellos que más conocían y que aunque no sea muy fiable una grabación, una cámara de seguridad, los que más conocían a ellos, pues es lo que notaban, ¿no? Que les veían en un estado malo de salud y sobre todo los andares y que era muy errático, que no era muy normal. Les veían cosas que no eran normales y esa grabación fue días antes también de que desaparecieran, entonces, pues como es lógico, empiezas a ver cosas que no te cuadran y pues empiezas a atar cabos con lo primero que se te ocurre en función de las cosas que se han ido averiguando, ¿no? Que en este caso eran las cosas que se habían localizado en la camioneta. También es cierto que Bobby ya de por sí, pues su complexión es delgado, larguirucho, ¿no? Digamos, por lo tanto, ese aspecto deteriorado o débil, pues tal vez también sea un poco su propia fisonomía, ¿no? Eso es también, porque el aspecto físico que de por sí igual aparece en las imágenes cuando buscas información ya te da de base que no es tampoco una persona fornida, sino que ya Exacto. es delgado y que igual de buenas a primeras pues te pueda encajar en un perfil que pueda estar o bien vinculado con drogas o lo que sea. Pero ya te digo, son los testimonios que los más amigos o los más cercanos a la familia tenían cuando vieron estas imágenes porque les llamaron la atención. Y bueno, de esa teoría pasaríamos a otra que, si esta ya tiene conexiones un poco extrañas, ¿no? Con esos laboratorios clandestinos, esta teoría también tiene su punto misterioso, ¿no? Claro, lo siguiente que se barajó es que había sido un asesinato a sangre fría y aquí ya se vincula al abuelo de la familia, que sería el padre de Bob, porque e introduciría un asunto que sería la venta de una gasolinera que padre e hijo habían tenido y que las ganancias que al parecer se iban a repartir no se repartieron. Y cuando Bobby, el hijo, vamos, el padre de la familia que desapareció, se lo reclama a su padre, este al parecer no se lo quiere dar y es entonces cuando surgen pues una serie de rifirrafes, ¿no? Y luego hay testimonios de la propia madre de Sherilyn que decía que tanto su hija como su yerno tenían miedo de Bob, ¿no? Al cual también decían que si tenía vinculaciones con la mafia mexicana. Pero sí. lo que pasa es que luego él tenía una coartada para cuando desapareció la familia, con lo cual tampoco se pudo hacer mucho. Sí, y además, por muy mala relación, pues tampoco creo, ¿no? Que llegara la sangre al río, como se suele decir. De todas formas, la coartada es sólida porque Bob estaba hospitalizado, estaba enfermo y estaba en un hospital en el momento en que se produjo esta desaparición, por lo tanto es completamente descartado. Eso es. Aunque habría alguno que pensaría que aunque estuviese en el hospital, a ver si podría haber sido capaz también de hacerlo, aunque no fuese él directamente. Pero en fin, es otra teoría más que surgió y como ya has comentado, tenía una coartada y tampoco es que tenga mucha firmeza. Y es que la teoría del asesinato no solo se vincula al padre de Bobby, a Bob, sino que también hay otra posibilidad, ¿no? De que la familia fuera asesinada. En este caso, por supremacistas blancos. Eso es, en relación a que al parecer tuvieron la familia Jamieson algún trato de favor con un nativo americano y seguramente pues estos grupos supremacistas pues no lo verían con buenos ojos y ya plantarían una diana a la familia. Pero ya te digo, otra teoría más que salió y que tampoco tuvo mucha firmeza. Sí, parece ser que la familia Jamieson le alquiló una habitación a un chico de color y este grupo pues ultra racista pues tal vez hubiera tomado represalias, ¿no? Por no sé, darle un hogar, ¿no? A una persona de color, es lo que yo he entendido, ¿verdad? Eso es. Al final estos grupos ya sabes que esos tratos de favor con esta gente no los toleran. Entonces ya motivo suficiente para ponerle seguramente una diana y barajar también
a este grupo como posible causante de la desaparición y muerte de esta familia, claro. Pero fíjate que todas estas teorías de asesinato, ninguna ve un móvil contundente. Ni yo tampoco, la verdad es que te pones a analizar un poco y las circunstancias en las que ha habido la desaparición, que sí, en un principio les puedes buscar cierta lógica, pero luego te pones a intentar pensar más un poco en esa opción y dices, ya, pero que tampoco te da a ti el motivo para pensar, vale, por esto y por esto otro les pasó esto a esta familia, no sé, es que son tantas cosas que ya no sabes por cuál decantarte, y como no hubiera tampoco tantas pistas, o por lo menos pistas contundentes, pues sí, son teorías que surgen que pueden tener o no pues la respuesta, pero luego dices, ya, pero quedan en teorías. Sí que es cierto que en cuanto al tema de los supremacistas blancos, resulta que sí que llegaron a ponerse en contacto con ellos para mostrar un poco su queja de que esta familia estuviera albergando a alguien de color. Incluso hubo una pequeña trifulca entre la mujer, Sherilyn, y estos señores. Es decir, hubo ahí una cierta pelea eh, por todo este asunto. Pero claro, lo que comentamos, ¿no? Hasta qué punto eso es contundente, ¿no? Ahí está, otra teoría más que salió, que sí, que se basa en el hecho de que dieron cobijo, le alquilaron una habitación a una persona de color, que los otros mostraron su desencanto, pero bueno, pues otra teoría más que podría ser, pero que, ya te digo, no hay tampoco más pistas que digan, pues esta teoría es con la que se queda y es la que ha originado todo esto. Otra posibilidad que tenemos que tener en cuenta, más allá del asesinato, es el propio suicidio, que esta familia hubiera deseado quitarse la vida. Eso es una de las teorías que surgió después de todos estos hallazgos que se fueron dando en el caso, y era precisamente eso, ¿no? El barajar que como era una familia que pasaba por una situación precaria a nivel financiero, pero no solamente por eso, sino porque tanto Sherilyn como Bob habían experimentado anteriormente momentos de depresión. Sherilyn porque había perdido a su hermana recientemente, y Bobby porque había tenido en su día un accidente de tráfico que le dejó ciertas secuelas que de cuando en cuando sufría ciertos dolores. Entonces era ya una familia que de base no tenía una buena situación económica actual, y encima arrastraban ciertos problemas que les ocasionaban depresión. Entonces, claro, luego también cuando los restos que se encontraron, el forense los analizó, en el cuerpo de Bobby apareció un agujero de bala, y entonces se barajó si de alguna manera hubiese sufrido un disparo, pero es que era el único cuerpo que tenía esos signos. Entonces, con el tema de esta teoría del suicidio, se llegó a barajarse igual Sherilyn no fue quien pegase un tiro a Bobby y de alguna manera acabase con el resto de la familia. Pero también es una teoría que, según vas viendo, Salva, que lo voy contando, tampoco es que se sustente, porque claro, dices, si Sherilyn tenía un arma, que se decía que la familia tenía una del calibre 22, que al parecer debía de guardar en la camioneta, y en la camioneta no apareció. Si Sherilyn coge y mata a Bobby de un disparo, ¿por qué no tiene ni ella ni la niña restos de cualquier disparo? Claro, si es que realmente el agujero que tenía el cuerpo de Bobby coincidía con el disparo de una bala, que podía no serlo. Además, esto también se puede relacionar un poco con una carta que se debió de encontrar también en la camioneta, de 11 páginas, escrita al parecer por Sherilyn, donde al parecer no mostraba estar muy de acuerdo con Bobby, o tenía bastantes como, no voy a decir odio, porque igual no era eso lo que llegaba a reflejar, pero sí como que tenía ciertas desavenencias con Bobby. Entonces puedes atar un poco los cabos, pero ya estás viendo que tampoco se sustenta del todo esta teoría, porque tampoco se tiene lógica si es que Sherilyn fuese la que hubiese ejecutado de alguna manera ese asesinato y suicidio. Sí que es verdad que tenemos un incidente previo que vincula a Sherilyn con llegar a amenazar con una pistola, bueno, con esta pistola. Sí, también. Lo que pasa es que es eso, que aunque haya habido algún indicio de algún momento en el que Sherilyn llegara incluso a haber hecho esas amenazas con la pistola, y que aquello hubiese alguien que lo hubiese visto y demás, es como que dices, ya, vale, pero
es que si realmente quiso acabar con su familia, ¿por qué razón ni ella tiene un disparo, ni tampoco tiene el cuerpo de la niña? El único que lo tiene es Bobby. Y claro, el forense también hay que tener en cuenta que cuando estos restos se descubren, son 4 años después de que se desaparecieran, estaban en un importante ya estado de descomposición y demás, y tampoco el forense pudo dictaminar cuál fue la causa de la muerte concreta de todos los miembros de la familia. Entonces, claro, las cosas se cogen mucho con pinzas. Entonces, por eso esta teoría también, aunque podía tener, si había desavenencias dentro de la familia, si podía tener lógica, pues también se derrumba un poco, ¿no? Porque no están atados todos los cabos. No, y que además tenemos que tener en cuenta, Edurne, que el incidente que hablaba yo de Sherilyn apuntando con la pistola no era su marido. Es decir, en ningún momento había una situación previa en la que se le hubiera visto a la mujer teniendo una disputa con el marido y apuntándole con el arma. Hablaba de lo que comentábamos antes, de estos supremacistas, bueno, estos racistas que la tomaron con la familia porque ellos albergaron a un nativo americano en su domicilio. Parece ser que uno de estos señores llegó a la propiedad, empezó a decir pues insultos, empezó a tener un comportamiento racista, a meterse con la mujer, y entonces fue Sherilyn quien abrió la puerta de su casa y salió con la pistola, pidiendo al hombre que se marchase o que llegaría a disparar. Así que bueno, en ningún momento a Sherilyn se le llegó a ver apuntando a su marido con un arma. Hasta aquí estarían, digamos, las posibilidades, vamos a llamar terrenales, pero es que también lo paranormal sombrea esta historia y parece ser que algo extraño o sobrenatural pudo haber ocurrido en esta misteriosa desaparición. Eso es, Alba. Sí, hasta ahora lo que habíamos barajado, las teorías que salieron no eran suficientes, tenía que salir también a escena el ámbito paranormal, esotérico y ocultista. Y todo comienza cuando el pastor de la familia Jamieson hace unas declaraciones, que es que días previos a que desaparecieran, este pastor, Gary Brandon, comenta que la familia le dijo que en su casa los Jamieson notaban cosas extrañas. Notaban como que había alguna entidad que les enturbiaba en el día a día. Tanto es así que llegaron como a identificar a esas entidades, bien porque aquellas también se pusieron en contacto con ellos, como que una era Emily, otra era Michael, y que incluso Madison, la niña de 6 años, la hija de los Jamieson, llegó incluso a mantener conversaciones con otro niño fantasma que tenían en esa casa, ¿no? Entonces esas preocupaciones que mostraron los Jamieson al pastor, pues ya te digo, les llegó incluso a trastocar tanto estos fenómenos que tenían en casa, que incluso Bobby llegó a pedir que se hiciesen unas balas específicas para poder combatir a estas entidades y poderles pegar disparos. O sea, imagínate hasta qué punto llegaba el tema. Y es que fíjate, ya no solo que parece ser que convivían con estas entidades, sino que en ocasiones se creaba una auténtica guerra espiritual. Esta familia era amonestada por estos seres. Eso es, por eso hasta ese punto llegó tanto a generar tanta inestabilidad en la casa por esa actividad que tenían, que por eso Bobby es cuando dice, a ver, esto hay que combatirlo de alguna manera, y es cuando pide el tema de que se hagan esas balas especiales e incluso tener algún libro para poder, con algún ritual específico, poder combatir y eliminar a estas entidades de su casa. Y es que Sherilyn, en el momento que empiezan a ocurrir estos sucesos paranormales, empieza a ver a estos espíritus, incluso pues que se comuniquen con ella, que le digan el nombre, que a veces pues no estuvieran de manera amable con ellos, le hizo querer saber más sobre el posible origen o la causa de esta intrusión paranormal. Y averiguando, pues Sherilyn descubrió que su casa había sido construida, como en muchas ocasiones pasa y hemos comentado aquí, sobre un antiguo cementerio indio. Eso es, claro, es que el que estuvieran pasando todas estas cosas también a Sherilyn es lo que has estado comentando tú. Dijo, vamos a ver, si me está pasando esto aquí, ¿por qué será? Y es cuando entonces empieza a intentar averiguar, no fuera a ser que su casa estuviese sobre un cementerio y por esa razón estuviesen teniendo estas identidades en casa que se les estuviesen manifestando y alterando de alguna manera el día a día que tenía esta familia. El problema es que, como hemos comentado, ellos piden ayuda a un pastor, pero sin embargo, en vista de que no pueden liberarse de estos espíritus,
Parece ser que el matrimonio pues se fue un poco más al oscuro, ya que, bueno, pues adquirieron una Biblia satánica, incluso otra que sería una Biblia de la bruja, se llama así, Biblia de la bruja, es decir, un escrito con, pues con toda clase de rituales. De ahí a lo mejor sacarían esa posibilidad, ¿no? Como comentabas, Edurne, de realizar unas balas especiales con las que poder disparar a estos seres. Y bueno, pues como sabemos, las brujas siempre se comunicaban entre ellas con ciertos lenguajes propios, ¿no? Está, por ejemplo, el Transitus Fluvi, que es el lenguaje de las brujas, que suele ser símbolos muy arqueados, muy redondas las iniciales o los símbolos. Y es que se encontraron mensajes crípticos en la casa. Habían cosas, habían extraños mensajes que la familia Jamison pues se ve que había puesto ahí, tal vez como sellos o escudos contra estas entidades. Al final es eso, es un acto desesperado de intentar buscar solución a algo que no sabían cómo controlar, y en vista de que el pastor tampoco les podía dar esa ayuda, pues es eso, el hecho de investigar, el dar con este libro, intentar buscar por todos los medios el luchar contra esto y eliminarlo de la casa, intentar volver a la normalidad, ¿no? Que ya de por sí ya estaban bastante mal, como para encima añadirle el que tuvieran entidades en casa. Y es que no solamente era algo atestiguado por ellos, quiero decir, también hay un amigo de la familia que las veces que visitaba la casa decía que se sentía horrorosamente mal, se sentía decaído, se sentía mal, y notaba, y debió de decirlo así tal cual, que decía que aquella casa tenía que estar encantada, y que incluso en algún momento vio una neblina que aparecía a través de las escaleras de llegar a ver. O sea, que no era cosa exclusiva de Bob y Sherilyn, sino que un amigo también estando allí fue consciente de que sintió que en esa casa algo había, e incluso llegó a ver alguna manifestación fantasmal. Este amigo de la familia afirma o confirma que en esa casa había una presencia horrible. Y algo también, un episodio terrorífico que experimentó este chico, Nicky, el amigo de Sherilyn, allí en el hogar, es que en algunas ocasiones de repente, Bobby, que era una persona bastante pacífica, de repente cambiaba por completo, empezaba, digamos, a tener un extraño comportamiento, se volvía hostil hacia ellos. Y esto les daba a entender que estaba poseído, porque sus ojos se volvían completamente negros. Sherilyn, en vista de todo esto, llegaba a dejar notas en la casa, advirtiendo con mensajes perturbadores como "fuera Satanás", y cosas que hacía, ¿no? Como para intentar eliminar estas energías negativas del hogar. Hay también un mensaje muy misterioso, ¿no?, que encontraron, que dice algo así como 3 gatos muertos están cerca de la casa, y a las brujas no les gusta que haya dentro de una casa un gato muerto, ¿verdad? Hay un mensaje ahí un poco que no se llegó nunca a descifrar, pero obviamente está hablando algo de tal vez de brujería, ¿no? Eso es, son mensajes desconcertantes y que vinculan al final con este tema de la brujería. Y lo que estabas comentando tú de esa aparición a veces de Bobby en un estado como de trance, o que pudiese indicar que estuviese bajo una posesión, es lo que luego también la madre de Sherilyn incluso llegó a comentar, que igual su hija podría haber estado bajo el influjo de un culto satánico. Y es entonces cuando nos volvemos otra vez atrás a esa grabación de la cámara de seguridad, que es entonces cuando uno podría pensar que, si entonces hablábamos de la teoría de las drogas, que es igual aquellos movimientos, aquella forma de actuar que tenían Bob y Sherilyn en aquella grabación, si igual no podía estar influenciada por un culto satánico, que es lo que la madre de Sherilyn llegó también a afirmar. Entonces ya imagínate, ¿no?, viendo el mismo vídeo y tenemos dos teorías, una más lógica que la otra, o no sé ya qué pensar, pero que te hacen jugar con las imágenes de la grabación. Sí, así es, Edurne, porque si recordamos, en esa grabación, en ese vídeo del área de servicio, aparecía el matrimonio algo como aturdido, en trance, y por lo tanto pues también podría ser que quizás estuvieran sometidos a algún tipo de encantamiento o manipulación por parte de entidades, o incluso por estos cultos que comentas.
Eso es otra teoría que cuando surge dices, pues tampoco estaría descabellado, quiero decir, lo puedes interpretar bien por la parte de las drogas, pero también el que se vincule a una secta satánica y que pueda haber ejercido algún influjo sobre esta familia, pues tampoco es tan descabellado. Lo que pasa es que, claro, es otra teoría más con la que no tienes tampoco pruebas para decir, pues sí, ha sido esto o no, ha sido lo otro. Tenemos además más información sobre este amigo del matrimonio que quizás nos conecta un poco más sobre todo este asunto, ¿no? De posibles cultos demoníacos. Eso es, y es que el amigo este de la familia, Nicky Seno, llegó a afirmar que una mujer contactó con él diciéndole que Sherilyn estuvo involucrada en una secta que se llamaba los Caballeros Blancos Unidos y que al haber no estado involucrado con esta secta por alguna desavenencia con ella, juró matarla. O sea, ya le puso alguna harían en la cabeza y ya es cuando involucran a otra secta más como que pudiese estar detrás de lo que le pudo pasar a la familia de Sherilyn. Parece ser que se los ganó, digamos, como enemigos, ¿no? Y sí que llegaron incluso a dejarle algunos mensajes, ¿no? De amenaza para ella. Este culto llegó a ir al domicilio de los Jamison y escribir en las paredes mensajes satánicos, además hirientes y amenazantes hacia ellos. Cosa que Sherilyn, pues lo único que hizo fue intentar tachar estas letras y sustituirla por mensajes positivos, con cosas como paz, o Dios te ama, o Dios te bendiga. No sabemos si a lo mejor intentando ella también un poco enmendarse y salirse de ese tipo de ideologías. Eso es. Yo creo que a la vista de intentar de alguna manera dar solución a esas amenazas, pues intentar llenar de cosas por lo menos positivas que, pues eso, ¿no? Para intentar de alguna manera que haya un poco más de cosas buenas, ¿no? Porque los pobres ya tenían ya suficiente. Eso en el caso de que esta teoría fuese la correcta por intentar decir qué es lo que les pasó, porque tampoco se puede decir que fuese eso el motivo. Es interesante la teoría del culto porque tenemos que tener en cuenta que en Oklahoma, en 1993, en el periódico local de Oklahoma, advirtió de rituales de cultos demoníacos en el lugar, sobre todo en estos bosques donde desapareció la pareja. Justamente en 1993, que coincide con, no sé si recordarás aquel incidente que ocurrió sobre la granja de Waco, en Texas, donde murieron 81 personas, entre ellas 17 niños menores de 10 años, que decidieron inmolarse en un tremendo incendio. Estos integrantes de esta secta, que se hacían llamar los Davidianos, por el nombre del fundador del culto, David Koresh, no querían entregarse a las autoridades, y es que en esa granja almacenaban gran cantidad de armas y explosivos. Y es que esta secta pues tenía un peligroso líder, David Koresh, que ya había sido imputado y pesaban sobre él diversos cargos, incluido abuso sexual a menores. El 19 de abril de 1993 las autoridades estadounidenses decidieron lanzar gases lacrimógenos contra ese rancho en Monte Carmelo donde ellos se habían atrincherado y bueno, pues como te comento, finalmente decidieron ellos poner fin a sus vidas y hablamos de 81 personas. Entonces, claro, estamos en una plena fiebre de sectas, de cultos y que, como te comentaba Edurne, pues pueden tener una conexión porque en este momento en el que estaba ocurriendo lo de la secta de Waco, pues parece ser que en Oklahoma también había otro hervidero de estas reuniones clandestinas con contenido pues oculto. Tú lo has dicho, Salva, una fiebre también en cuanto a cultos y en cuanto a drogas, o sea que la pobre familia Jamison estaba rodeada de peligros, es que si no era por un lado, por otro, si es que, y total, que era otra teoría más que podía tener su lógica y dar una posible respuesta a lo que les pasó, pero que no tenía la fuerza suficiente como para poder dar la explicación que necesitaba este caso, ¿no? Sí que es cierto que tenemos un dato que podría reforzar la posibilidad de un culto y que lo hubiese tomado con esta familia, como decimos, porque Sherilyn sí que estuvo un poco jugueteando con el ocultismo. Hablamos de este amigo de la pareja que hemos comentado antes, y es que afirma que un año después de que se encontraran los supuestos cadáveres de los Jamison, él acudió a las montañas donde apareció la camioneta
y dice que encontró una fila de coches aparcados, todos con las placas de Texas, y que de repente empezó a escuchar un par de disparos que él interpretó como que sonaban como si fuese una especie de advertencia para él, para que se marchase, lo cual pues asusta, ¿no? ¿Quiénes eran todos esos coches? ¿Dónde estaban? Porque realmente solo habían coches vacíos. Nuevamente encontramos vehículos vacíos ahí en el lugar y unos disparos. Con esta historia al final ya no sabes a qué tenerle miedo, si a lo que realmente parece que está o a lo que parece que no está, pero está. Vamos, es que son tantas cosas que tiene este caso que madre mía, es inquietante. Y otro punto extraño, suceso que da para pensar, es una fotografía tomada por la pareja el mismo día de su desaparición y que la madre de Sherilyn encontró en la galería de fotos del teléfono de su hija. Eso es, una foto que va a dar también mucho que pensar y decir, ¿no? Que qué extrañeza el hecho de que justamente esa foto tenga un primer plano de lo que es la cara de Madison, la niña pequeña, y que tuviese una cara de tristeza o de miedo, estar con los brazos entrecruzados, una posición un tanto extraña para ser una foto que haces a una niña. Es más, la propia abuela de la niña, la madre de Sherilyn, llegó a decir que algo tenía que pasar en el momento en el que se estaba tomando esa foto, porque Madison era una niña a la que le gustaba sacarse fotos y siempre estaba contenta, con lo cual no se justifica que le hubiesen sacado una fotografía y que tuviese esa actitud y esa expresión en la cara. Sí, Edurne, más que nada porque si fue tomada o bien por el padre o por la madre de la niña, es extraño, ¿no? Que tomaran una fotografía a Madison en ese estado, ¿no? Porque de normal un padre, me imagino que fotografía a su hija pues en un momento alegre, en un momento feliz, una expresión risueña, ¿no? Pero fotografiarla con esa expresión que tiene en ese momento, pues también da para pensar. Eso es lo que comentaba al final la abuela de la niña, ¿no? La madre de Sherilyn, que tenía que pasar algo en aquel momento para que la niña tuviese esa expresión, porque si no, no se justifica, ya que era una niña alegre a quien le gustaba sacarse fotos. Entonces, ahí hay otro interrogante: ¿qué es lo que estaba pasando realmente en el momento en el que se estaba tomando la foto? Y si todo esto no fuera suficiente, parece ser que otro enigma tiene que ver con las latitudes del lugar. Eso es, Alba, como tú lo estabas diciendo. Si no era suficiente lo que hasta ahora estábamos diciendo y las teorías que habían surgido, existe el tema de la digamos, sincronía fantasmagórica con el tema de las coordenadas geográficas. Y es que existen lo que conocen como la línea de la tragedia, o lo que sería a nivel de coordenadas la latitud 35 grados, y lo utilizan como una zona en la que supuestamente han sucedido en este punto concreto pues muchos asesinatos brutales y muchas tragedias, ¿no? ¿Y a qué viene todo este hilo? Pues porque se vincula con el caso de los Jamieson. En estas coordenadas, para poneros un ejemplo, existe el caso de Andrea Yates Pia Kennedy, que es una mujer que, teniendo psicosis posparto y depresión posparto, mató a sus 5 niños ahogándolos, y el punto donde ella hizo este crimen era cerca y en la latitud 35 grados. Luego también existe el caso de un pastor, Carol Daniels, que apareció detrás de una iglesia crucificado, y se recuerda como uno de los casos más horribles de asesinatos que también se han sucedido en estas coordenadas. Y claro, el caso de Timothy McVeigh es una persona que también tiene mucha relevancia en Oklahoma, porque fue quien atentó contra el edificio federal de allí, de Oklahoma, y tuvo la consecuencia de la bomba que puso. Se cobró 168 vidas de personas que ahí estaban y más de 700 heridos. ¿Y todo esto qué es? Porque resulta que el sitio donde desaparecieron los Jamieson estaban en la latitud 35 grados, que es los puntos donde estos casos que he comentado antes también se habían dado lugar. Es más, en la latitud norte 35 grados, el caso de Tommy Raymond Esther también pasó exactamente casi igual que la desaparición de los Jamieson. Es una persona que estaba, después de pasar de visita por la zona de Eufaula, el punto de donde eran también los Jamieson, y de la noche a la mañana desapareció, y también se encontró casualmente su camioneta y no se volvió a saber más de él. La cuestión es que, para cerrar un poco el caso de los Jamieson, es un caso que a día de hoy no tiene una explicación clara y sigue siendo un enigma total.
Así es, porque seguimos sin saber realmente qué le ocurrió a esta familia, si fueron víctimas de asesinato, fue un suicidio, fueron fuerzas sobrenaturales, un misterio y, bueno, como muchos de ellos, apasionantes, ¿no? Encantado aquí de haberlo podido intentar desgranar un poco y, bueno, pues como siempre ya son los oyentes los que tienen que sacar sus propias conclusiones. Como siempre, Edurne, un placer. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ti, Salva. Muy buenas noches. Bueno, pues ahora continuamos aquí en Noches de Terror. Tenemos de regreso a Silvia. Silvia, muy buenas noches. Muy buenas noches, Salva. Ahora pasamos a universidades. Todo un catálogo de universidades encantadas. ¿Cuáles son los lugares más embrujados estudiantiles de América? Pues sí, Salva, porque muchos edificios antiguos pues suelen estar rodeados de historias, de mitos y de leyendas, y la verdad es que las universidades no son una excepción. Perfecto, Silvia. Pues vamos a realizar todo un recorrido por las universidades más terroríficas. ¿Cuál sería la primera? Pues mira, la primera que tenemos en nuestra lista es la Universidad de Montevallo, que es una de las más destacadas de Alabama. Pues lo que es la universidad, antiguamente el cementerio de la familia de Sir Edmund Key, que fue uno de los terratenientes de esa zona, pues se encuentra lo que es en el medio de campus. Allí vas paseando por el campus y te encuentras con el cementerio de esta familia. Y se dice que mucha gente ve lo que es el fantasma de este señor vagando por allí, y muchísimas sucesos paranormales, como pueden ser los típicos de cortinas que se mueven en una de las casas de los alumnos, el espectro, ya como hemos dicho, del propio King, pues sonidos que no saben de dónde proceden. Todo eso se concentra allí mientras la gente pues va allí a estudiar. Una de las universidades más misteriosas es la Universidad de Notre Dame, que en este caso parece que el origen de la actividad paranormal que tiene que ver por las propias tierras donde fueron edificada esta universidad, ya que debajo había un cementerio indio. Es por ello que incluso las presencias fantasmales que han llegado a ver pues tienen rasgos de nativos americanos e incluso en ocasiones los ven montados a caballo. Y otra de las historias que se cuentan allí en la Universidad de Notre Dame, Salva, es que en una noche cualquiera los estudiantes estaban todos dormidos y se despertaron bruscamente por los sonidos de un cuerno francés. Es algo muy, muy extraño y muy atípico. Bueno, pues desde Notre Dame ahora viajamos a Hamilton College. Sí, es una de las más antiguas del estado de Nueva York y cuenta con muchas historias terroríficas. Pues, por ejemplo, en uno de sus teatros, el Teatro Minor, la gente que va allí cuenta que escucha sonidos inexplicables, ve sombras fantasmales. Y fíjate, Salva, curiosamente, esta universidad, de todas las que vamos a hablar, ella ofrece una excursión de fantasmas a lo que son los estudiantes, y un miembro de la administración de la universidad cuenta las historias más tenebrosas que se originaron en el campus. Otro suceso llamativo que ocurre en las universidades, sobre todo en lo que son los campus o las fraternidades, es cuando ocurren crímenes y se intentan ocultar. Es el caso, por ejemplo, de la Universidad de Georgia en Athens, donde parece ser que fue asesinado el novio de una chica, y esta, al no poder soportar la pena de todo lo que estaba ocurriendo, porque fue un asesinato silenciado, se dice que está enterrado el cuerpo debajo de los escalones, dentro de lo que es la parte delantera del edificio, según parece, la joven se suicidó, haciendo que su presencia quedara ligada al lugar y se pasease con cierto dolor o frustración por un asesinato que se intentó silenciar. También tenemos la Universidad de Tennessee, que es uno de los edificios más antiguos lo que es del país, y tiene una larga historia de conflictos, ya que fue un campo de batalla durante lo que fue la Guerra Civil.
Los edificios fueron ocupados y algunos incluso convertidos temporalmente en hospital. Así que imagínate la carga emocional que se concentró de muerte, dolor y pena. Y entonces pues se cuentan historias de visiones de figuras extrañas, sombras que se esconden tras los muros y objetos que aparecen y desaparecen sin explicación alguna. Una de las historias más bizarras, la verdad, que se cuenta de esta universidad es que un toro atacó a muchas personas y luego desapareció por arte de magia. Bueno, Silvia, un toro fantasma. Sin duda, yo creo que las historias más bizarras parece ser que las estamos encontrando en estas universidades. No sé yo tampoco si por el exceso de alcohol en esas fiestas universitarias, porque fíjate, otra historia bastante bizarra es lo que ocurre en la Universidad de Illinois. Y es que allí se cuenta que hay el fantasma de un hombre sin rostro que, te cuento, no es que el hombre no tenga cabeza, como el jinete sin cabeza, sino que en la cara no hay nada, es decir, no tiene ojos, no tiene nariz, es como una masa y se aparece así. Y lo verdaderamente tenebroso es que se puede aparecer en cualquier lugar de la universidad. Por ejemplo, son muchas estudiantes las que al abrir su armario se encuentran al hombre dentro. Imagínate el susto, ¿no? Uno va a coger la ropa y se encuentra a ese hombre sin rostro que la verdad es que tiene un aspecto bastante terrorífico. Además, uno de los miedos arquetípicos muy típicos de cuando somos pequeños, que es si hay alguien, un monstruo o alguna cosa dentro del armario. Efectivamente. La verdad es que tiene que ser impactante. Sí, efectivamente, Silvia, el famoso miedo, ¿no? Al hombre del saco que se esconde en el armario. ¿Cuál sería la siguiente historia paranormal que tenemos de universidades? Pues la Universidad Sweetbriar, que está ubicada al pie de las colinas de Blue Ridge Mountain, en Sweetbriar, Virginia. Pues es una universidad de mujeres y la fundó Indiana Williams Fletcher en memoria de su hija, Daisy, que murió muy joven, a los 16 años, en 1884. Indiana también murió poco después de que se fundara esta universidad y tanto ella como su familia están enterradas en un monumento que mira hacia lo que es la universidad. Allí suceden, según cuentan, pues mucha variedad de sucesos paranormales que van desde las típicas luces que se encienden y se apagan solas hasta una historia muy inquietante que tiene que ver con varios espejos, que dicen los que lo han podido ver que se aparece una imagen bastante borrosa de una figura que se mueve por los que son los espejos, de un espejo a otro. Otro de los sucesos también que se cuentan es que aparecen fotografías y herencia de la familia, esta que te he contado antes, de la familia Williams, y que no se habían visto ni oído antes, o sea, pues objetos, fotografías, herencia de lo que es de la familia, y se aparecen sin explicación alguna. Pues fíjate, tenemos otra universidad que también reúne muchos fenómenos paranormales, es la Universidad Estatal de Montclair, en Nueva Jersey, y es que nuevamente es un edificio que está creado sobre un antiguo cementerio indígena. Suponemos que todo esto dio origen a la gran actividad que allí ocurre, que bueno, pues son desde puertas y ventanas que se cierran con brusquedad y de golpe, luces que se encienden y se apagan, y un hecho bastante terrorífico, y es que son muchas las estudiantes que comentan que despiertan a mitad noche y hay un hombre en penumbra, en oscuridad, justo al lado de su cama, inclinando el cuerpo hacia ella. O sea, imagínate estar ahí tumbado en la cama y ver un cuerpo, o sea, una persona que está de pie al lado de tu cama y además acercando su cabeza a ti. Totalmente terrorífico. Y rizando el rizo, esta universidad además está justo al lado de una zona de bosques donde dicen que se ha llegado a ver muchas sombras oscuras vagando por allí por la oscuridad. Y todo esto, claro, ten en cuenta que en las universidades se corre la voz, ¿no?, de todas estas historias, y se han encontrado con un problema, y es que en esta universidad son muy pocos los estudiantes que se atreven por la noche a caminar fuera de las instalaciones. Ha quedado el pánico realmente allí. La verdad es que escuchando estas cosas se te quitan lo que es la gana de estudiar una carrera, Salva. Sí. Pues ahora también nos vamos a otra universidad, pero esta vez en Texas, y es una de las más modernas, de los edificios más modernos que estamos contando esta noche. Esta fue construida en 1991
en los remanentes de Fort Brown, que datan de antes de la Guerra Civil, de 1845. Es una isla rodeada por un lago en forma de herradura y en el campus solía ser un sitio, lo que es ahora el campus, era un cementerio nacional durante lo que fue la Guerra Civil. Entonces, pues imagínate, cadáveres de soldados y víctimas de varias enfermedades pues fueron enterrados allí durante lo que fue la guerra. Uh-huh. Y cuenta la historia que supuestamente unos huracanes que hubo en la década de los años 30 arrastraron varias tumbas, llevando los huesos hacia el lago. Y cuando en el siglo XX fue convertido a uso comercial y ahora está dedicado todo ello a casas de dormitorios estudiantiles, pues suceden una serie de sucesos paranormales, como nos cuentan los estudiantes que allí viven, que pues va desde grifos y luces que se encienden y apagan solo, muebles que se mueven por sí solos, las televisiones de las habitaciones se encienden, aun cuando no se ha mudado ningún estudiante, pues se enciende la televisión, tú te piensas que es un estudiante y abren la puerta y se encuentran con que todavía no ha llegado ni a mudarse el chico o la chica. Apariciones de figuras inexplicables, como una pequeña sombra negra que desaparece a través de paredes, visiones de niños que están jugando y desaparecen por arte de magia cuando te acercas y vas a comprobar si son unos niños que se han perdido. Otro de los lugares embrujados en el campus pues es George Hall, pues es un edificio en lo que antes era un hospital y la morgue. Pues allí los estudiantes cuentan que ven pequeñas esferas flotantes, también objetos que se mueven solos, luces que se encienden, aparatos eléctricos también que empiezan a funcionar sin que nadie se les acerque ni los toque, ruidos a los que no encuentran explicación ninguna, pisadas que se acercan cuando no hay nadie que las pueda producir. Apariciones de médicos y enfermeras, que como hemos dicho antes, Salva, esto había sido durante la Guerra Civil pues lo que era un hospital. Y una cosa muy curiosa es que, como pasa aquí en España con las caras de Belmez, en lo que son las paredes de ese sitio de George Hall, pues aparecen caras en las paredes que desaparecen también. Algo muy curioso. Otro lugar del campus que está bastante lleno de fenomenología es una capilla y una cárcel militar que están colindantes a lo que es la universidad. Y allí dicen que se escuchan y se han captado voces y se aparecen figuras negras. Todas estas, ninguna de ellas, la verdad es que hemos encontrado que sean figuras así luminosas, ni de señoras de las típicas mujer de blanco ni nada. Suelen ser la de las universidades figuras espectrales negras. Pues otra de las universidades, Salva, que tenemos también es la de Georgetown, que esta también es antigua, data de 1789, y en ella se cuenta que existe un quinto piso desde donde se emiten ruidos inexplicables, lamentos. Pero en este caso, como en una de ellas hemos contado que la escuela anima y hace una guía a sus estudiantes con uno de la administración para contar las historias, aquí niegan que pasa absolutamente nada. Pero varias muertes no confirmadas han contribuido a las múltiples leyendas de fantasmas que versan en ella. Una de ellas cuenta que hubo un jesuita que vivió allí y que hacía una especie de rituales con un libro de exorcismo y, según cuentan, abrió una puerta a lo que es al otro mundo. También una historia que ellos quieren tapar a la universidad, pero que sí sucedió lamentablemente, es que un estudiante desafortunadamente fue aplastado hasta morir entre unas manecillas de un reloj de la torre mientras estaba arreglando el reloj. Otra universidad que parece que está bastante infestada de presencias es la Universidad de Oklahoma, donde dicen que se ve un niño que murió jugando a skateboard, tuvo un accidente y se sigue manifestando como si estuviese vivo, es decir, jugando a su divertimento favorito. Otra entidad es un señor sin cabeza que se pasea por el sótano. Y lo que es más tenebroso, se cuenta que en esa universidad se llegó a realizar un exorcismo. Por lo tanto, estamos hablando de una de las universidades con más alta tasa de apariciones.
Pues por último, Salva, vamos a contar esta noche la Universidad de Bowling Green State. Fue construida en 1910 y es el hogar de varios fantasmas. Estos curiosamente tienen hasta nombre propio. Uno de ellos es Alice, que deambula por el teatro Joe E. Brown y el Eva Marie Saint. Y los que la han visto comentan que va vestida con ropaje de la época de los años 20. Y por esto entonces la gente cree y se va rumoreando que pudo haber muerto una actriz en plena representación de una obra de teatro, o que tal vez en un accidente de coche después de su representación. Y por eso lo que es su fantasma se ha quedado anclado al teatro y se aparece en él. Otra fantasma se llama Amanda, también es otra mujer, y aparece en la casa Chi Omega. De Amanda se cuenta que era una aspirante a esta fraternidad y que había cumplido todos los requisitos, típicos requisitos que ponen los americanos para sus fraternidades. Y llegó lo que es la noche en la que iban a hacer una fiesta, iba a ser aceptada como miembro de esta hermandad, pero puede ser que perdiera la vida en un accidente, cuentan que de tren, curiosamente, y por eso ella no la acepta y sigue paseándose y sigue asustando a las que son las nuevas incorporaciones de chicas a la hermandad. Aparte de estos dos fantasmas, los estudiantes también comentan, Salva, que los objetos, pues como hemos contado en las anteriores, pues se mueven solos, que se encienden y se apagan las luces, y que por arte de magia las cosas que se pierden aparecen sin explicación alguna en un lugar totalmente insólito. Y bueno, en estas universidades, Silvia, el terror no acaba aquí, al menos quizás el terror paranormal, pero existe otro tipo de terrores que ocurren allí. Y es que, bueno, pues en las universidades de América son muy altas las cuotas o los índices de violaciones que ocurren allí, y es terrorífico cómo los organismos de poder, de élite dentro de lo que son las fraternidades, silencian estas cosas para que no se sepa. Silvia, como siempre, un placer, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches.